Vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por las bendiciones que tú nos has dado en esta semana y te pedimos, Señor, que tu palabra sea la que haga efecto en nuestra vida, Señor, y te pedimos que seas tú, mi Dios, el que hable a nuestro corazón, a nuestra mente y que tú nos guíes para tomar decisiones en nuestra vida, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a seguir con el tema de la mayordomía. Ese es el nivel 3 del discipulado. Y decíamos en las clases anteriores que somos mayordomos de Dios, y decíamos que somos mayordomos somos propiedad de Dios por 3 razones. Uno es por la creación, porque Él nos creó. Número 2, porque Él nos compró a través del precio de la sangre de Jesús. Y número 3, porque nosotros tomamos la decisión de convertirnos en propiedad de Él. Ahora somos administradores de nuestra vida y posesiones, ya que todas pertenecen a Dios, y Él espera y desea de nuestra parte que seamos buenos administradores. Ahora, hay varias cosas importantes en cuanto al mayordomo. Una de las cosas importantes es que él es el administrador de los bienes y recursos que no son suyos. Normalmente uno dice, es mi carro, mi familia, mi casa, mi apartamento, mi dinero. Pero cuando uno viene a Cristo, uno no puede pensar que hay parte de nuestra vida que no le pertenece a Él. Yo sé que es una cuestión muy difícil porque no queremos que nadie controle absolutamente nada. Y a veces aún en el matrimonio yo le he visto eso, he visto tantos casos de gente que se casa y dice, bueno, cada uno aquí paga su parte, o sea, no quiere. De hecho conocí una familia así, pues una familia que pues para ellos cada uno aún pagaban por los hijos, ¿verdad? La renta. Ella decía, bueno, tú pagas la renta por fulano y yo pago la renta por sutano. Y era como divertido ver que ellos no tenían una administración en conjunto, sino que cada uno su dinero y nadie sabía cuánto tenía el otro. Entonces es complicado eso, pero cuando entendemos que Dios es propiedad, es el dueño de todo lo que tenemos, Él espera que nosotros entendamos que Él es el dueño y que todos los recursos que tenemos son propiedad de Él. Nosotros somos administradores, dice Pablo, administradores de la multiforme gracia de Dios. También otra de las cosas importantes en la figura del mayordomo es que se espera de que Él lleve a cabo una administración honrada, fiel y eficaz. Y número 3, tarde o temprano el mayordomo deberá rendir cuentas de lo que ha hecho con lo que... Y si usted no se ha dado cuenta, en la Biblia dice que un día tendremos que entregar cuentas a Dios de todo lo que hemos hecho, sea en el cuerpo, sea bueno o sea malo, y es personal. O sea, uno no podrá decir en ese momento, bueno, lo que pasa es que no hice esto porque los demás no lo hacían. Yo no puedo decirle al Señor, bueno, Señor, yo no he evangelizado porque los demás no lo hacían. Eso no es excusa. Yo no daba en mi ofrenda porque yo veía que otros no lo daban. Esa no es excusa. O yo no trataba bien a mi esposa porque yo veía que otros no la trataban bien. Eso no es no es excusa. Tenemos que entender que Dios espera que como creyentes estemos conscientes de que un día vamos a entregarle cuentas de todo lo que Él nos ha dado, de los dones. De hecho, una de las preguntas más difíciles y más comunes que los cristianos hacemos es ¿cuál es mi don? Y muchos sufren con esa situación de saber cuál es su don, y entonces nos metemos a hacer cosas que no son, no es el llamado que Dios nos ha dado, sino que nos metemos a hacer cosas que, bueno, creemos que son a veces más visibles. Por eso hay dones que son más anhelados por la gente. Hay gente que le gusta, por ejemplo, el don de la sanidad, porque, oiga, que usted ponga la mano sobre alguien que se sane, como que se ve como espectacular, y la gente dice, yo quiero ese don, pero no se trata de que lo que tú quieras, se trata de lo que Dios, el Espíritu Santo, da a la persona según su soberana voluntad. La Biblia dice que el Espíritu Santo da los dones como Él quiere, y Dios pone a los miembros en el cuerpo donde Él quiere. O sea que no podemos estar discutiendo con Dios de por qué Dios me puso en este lugar y no en este. Y le digo que mucha gente, por ejemplo, le gustan los lugares donde, o los ministerios donde es muy visible, pero a nadie le gusta pasar desapercibido. Hay gente que yo he escuchado que me dice, no, yo no quiero servir porque nunca me dieron las gracias todo el tiempo que estuve sirviendo. Entonces estaba esperando, estaba haciendo las cosas por la motivación equivocada. Luego la hermana sabe que ella, como esposa de pastor,
que muchas veces la gente en nuestras iglesias no siempre le dan las gracias a uno. O sea, piensan que uno debe estar ahí 24 y así es, uno está ahí disponible, pero mucha gente te ve más como un sirviente y muchas veces no te agradecen las cosas y tú no tienes que esperar eso. Pero si uno dependiera del agradecimiento de la gente, hermano, ¿cuánta gente dejaría el ministerio? ¿Cuánta gente realmente dejaría el llamado de Dios? Entonces, uno tiene que entender que un día tenemos que entregarle cuentas a Dios de todo lo que el Señor nos ha dado y tenemos que hacerlo, querramos o no querramos. La Biblia dice que un día todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. O sea, ahí no hay nadie que se pueda salvar. Ahí no es cuestión que usted diga, no, yo creo que yo hice lo suficiente, entonces ya no es necesario. No, ahí no funciona eso. Dios ha determinado un día en que todos tenemos que entregar cuentas y ese día va a llegar. Ahora dice, nunca debemos olvidar nuestra identidad en relación con los bienes que tenemos. O sea, nuestra identidad es, somos mayordomos. Él es el dueño. La única cabeza en la iglesia es Cristo. Todos los demás somos siervos. No hay nadie que sea superior a otro, independientemente de los ministerios que tengamos, ni el pastor es superior al miembro que no tiene a lo mejor un ministerio que a lo mejor uno considera sencillo. Yo he visto iglesias o congregaciones en las que se han creado ministerios que a lo mejor para cometer ahí a los que uno cree que no saben hacer nada. Me acuerdo que en una congregación le preguntaba a alguien, oye, pero usted tienen ujieres en la iglesia. Me dice, sí, es que lo que pasa es que ahí ponemos a todos los que no saben hacer nada. Pero realmente la Biblia habla, en cuestión de los ministerios, habla de ancianos y habla de diáconos. Y son ministerios que uno tiene que respetar, porque a veces la gente dice, es un diácono. No, hermano, en la Biblia un diácono sale a quien hay que respetar. Porque Dios, si usted da cuenta, los diáconos eran personas que estaban ya del Espíritu Santo, que tenían buen testimonio, que eran, de hecho, el primer evangelista en la Biblia no fue un apóstol, fue un diácono. O sea, él en la iglesia era diácono, afuera era el evangelista. Si usted ve en la Biblia, se convirtió mucha más gente a través de Felipe que a través de los apóstoles. Bueno, aparte de Pedro y de Pablo, pero Felipe y las hijas de él eran igual, con ministerios llamados de parte de Dios. Entonces tenemos que entender que todo lo que hacemos, lo hacemos porque Dios nos ha llamado. Ahora, como propietario, Dios desea que las propiedades que nos han dado las usemos de una manera adecuada. O sea, hay gente, y yo he escuchado gente que me dice, no me ajusta el dinero. Pero a veces no es cuestión de que tengas menos o recibas menos que los demás. A veces es cuestión que no sabemos usar los recursos que Dios nos da de una manera sabia. Si usted, por ejemplo, tiene un ingreso, póngale $2,000 al mes y se va a comprar una casa donde tiene que pagar un mortgage, una hipoteca de $1,500, eso es insensato, hermano. Porque usted sabe, a menos que no le quede una opción, pues que sea el único apartamento que está disponible. Yo recuerdo cuando nos fuimos a Nueva York, la iglesia, allá era una iglesia muy pequeña, y nos ofrecieron un salario de $2,000. Entonces, pues nosotros no sabíamos cómo era la vida realmente allá, y pues después de orar dijimos, bueno, si eso es lo que la iglesia puede dar, y es lo mínimo que el gobierno aceptaba, nos vamos a ir y Dios va a proveer para las necesidades. Y nos fuimos, y el único apartamento que encontramos así que estaba aceptable y todavía barato, valía $1,450. O sea que nos quedaban $550 para todo lo demás, para la gasolina del carro, para la comida, bueno, para todo lo que teníamos que ahorrar. Y al final de cuentas Dios proveyó. Si nosotros insistir o buscar, Dios proveyó de alguna manera el dinero extra. Y Dios fue así, o sea, nosotros no agarramos apartamentos, no, de hecho ni nosotros ni lo buscamos, sino que lo buscó la iglesia y fue lo más barato que se consiguió. O sea, para uno acá $1,450 es mucho dinero, pero allá es algo barato. Entonces muchas veces Dios no es que no nos provea lo necesario, sino que nosotros no sabemos cómo usarlo. Yo he conocido personas que tienen un carro al año y tienen un part-time. O sea, ¿cómo vas a vivir con un carro al año si tienes un trabajo de 4 horas al día? O sea, es imposible. Pero a veces la persona decide que eso como que le da un estatus o no sé qué es. Entonces muchas veces no es que Dios no te da lo necesario,
sino que tú no te sientas y haces tu presupuesto y dices, bueno, hasta aquí yo puedo gastar. O sea, sería lógico que una persona con un presupuesto de $800 vaya a comer a los restaurantes todo el tiempo. O sea, usted sabe que es más barato comprar la comida y hacerla en casa. Entonces, todo ese tipo de cosas muchas veces nos meten la idea como que Dios no provee, pero no es que Dios no provea, es que yo no administro realmente bien las cosas que Él me ha dado. Ahora, para poder llevar a cabo nuestra administración de una manera fiel a Dios, tenemos que aceptar algunas cosas importantes. Por lo menos, tenemos que asumir nuestra realidad como administradores. Tenemos que todo el tiempo recordar que lo que tenemos no es nuestro. Pues a cada rato se nos olvida, hermano. Y nos pasa en todas las áreas. O sea, a veces queremos controlar la vida de nuestros hijos, son mis hijos, entonces queremos que los chicos estudien lo que a nosotros nos gustaría haber estudiado. Si usted a lo mejor soñó querer ser un ingeniero, usted quiere que a fuerza uno de los muchachos sea ingeniero, pero los hijos no son suyos. La Biblia dice que nuestros hijos son herencia de Jehová, o sea, solamente los estamos cuidando hasta que ellos se vayan. O sea, es mi esposa y queremos que ella haga las cosas como yo diga, porque como yo soy el hombre acá, ella tiene que obedecerme. En una reunión que teníamos de varones esta semana llegamos a la conclusión que esa es una ilusión, ¿verdad? El pensar que los hombres somos los que mandamos en casa es una ilusión, ¿verdad? Porque cuando la señora se pone enojada, hermano. Pero bueno, somos mayordomos, tanto ella como nosotros. Entonces necesitamos, digamos, cuidar lo que Dios nos ha dado, cuidar el templo. Cuando llegamos a este templo estaba en mal estado, destruido, descuidado. Creo que el lavamanos allá atrás tenía 10 años roto y nadie, habían 2 iglesias reunidas acá y ninguna de las 2 iglesias se decidió nunca a repararlo. 10 años, hermano, en un lugar donde uno de los lavamanos está roto. O sea, eso es mala administración, porque si es en la casa de Dios, tú no lo haces porque no lo haces porque sea o no tu templo, lo haces porque es la casa de Dios donde tú te reúnes para administrar su nombre. Entonces, la segunda cosa que tenemos que entender es que hay que hacer un esfuerzo consciente de entender cómo Dios espera que llevemos a cabo nuestra mayordomía. Dios quiere que lo hagamos bien. Ahorita vamos a entrar a un pasaje aquí en Mateo capítulo 25, si va conmigo por favor, Mateo 25, nos enseña que Dios quiere que todo lo que Él nos da, lo usemos de una manera sabia. Y número 2, Dios quiere que hagamos el esfuerzo para usar eso que Dios nos ha dado de una manera adecuada, que seamos buenos administradores y que entendamos cómo Dios quiere que yo haga la mayordomía. No se trata como yo pienso, no se trata como las demás personas piensan, se trata como Dios quiere. Y este pasaje en Mateo 25 nos ayuda a entender un poco a través de esta parábola la realidad de que todos somos mayordomos y que un día tendremos que entregarle cuentas a Dios de todo lo que hayamos hecho aquí en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Versículo 14 de Mateo 25. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Recuérdese, todo creyente en el momento que viene a Cristo recibe dones espirituales y Dios espera que sirvamos a través de esos dones. Dice, y a uno dio 5 talentos, a otros 2, a otros 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Observe el texto acá, que el Señor no le dio a todos la misma cantidad. O sea, ¿cuál fue digamos, lo que Él usó para determinar qué le iba a dar a cada uno de estos siervos? La capacidad que Él sabía que tenía. O sea, no le puso al que tenía, al que le dio 1, no le dio a él 5, porque Él sabía que él no podía manejar 5. No le dio al que tenía 2, 5, porque sabía que para él su capacidad era simplemente 2. O sea, no le dio a este que tenía, a que le dio 5, no le dio 1, porque sabía que él podía dar mucho más que eso. Entonces a cada uno Dios le dio de acuerdo a la capacidad de ellos. O sea, Dios sabe hasta cuánto nosotros realmente podemos dar. O sea, no podemos meternos, yo le aseguro que nosotros nos gustaría a lo mejor hacer grandes cosas para Dios, pero a veces la cosa más grande que podemos hacer para Dios es la pequeña que Él nos ha llamado a hacer. Porque puede ser algo pequeño para nosotros,
Pero para Dios eso es lo que Él sabe que necesita en ese momento. Mire, aún en cualquier cosa, si usted va a un carro, por ejemplo, usted ve un carro último modelo, y usted dice, wow, qué tremendo, una pieza tan pequeña como un cable puede hacer que el carro no funcione. Entonces, cuando tú ves lo que Dios te ha dado como algo tan insignificante y dices, lo que yo hago no sirve, estás perdiendo de vista de que todo es importante. O sea, no todos podemos estar a la frente predicando. O sea, no todos podemos estar enseñando a los adultos, no todos podemos estar enseñando a los niños, no todos podemos estar a lo mejor como diáconos. O sea, no todos podemos estar tocando allá arriba, no todos podemos estar cantando. O sea, cada uno tiene su área donde Dios quiere usarlo. De hecho, hace algún tiempo alguien me preguntó de eso de los dones. Y hablando con esta persona le decía, bueno, mira, Dios muchas veces no necesariamente te va a usar dentro de las cuatro paredes de la iglesia. A veces te va a usar en lugares donde los demás no podemos llegar. Y esta persona me decía, mire, yo me siento mal porque yo quisiera servir mucho más, pero no tengo el tiempo que quisiera tener. Entonces, pero de pronto le digo, bueno, pero en tu trabajo no hay oportunidades para hacer. Me dice, bueno, sí. Me dice, esta semana vi a una compañera de trabajo que estaba triste porque, bueno, la vi triste y me acerqué para preguntarle cómo estaba. Y me dijo que estaba pasando un momento difícil porque estaban en problemas con su esposo y estaban pensando separarse. Entonces me la llevé a un salón aparte, me dice, empezamos a hablar y ahí Dios me dio la oportunidad de hablarle de la palabra. Le digo, bueno, le digo, eso es tu púlpito. Digo, porque yo puedo predicar aquí en la iglesia, pero yo no puedo ir a tu trabajo a predicar. Tú sí puedes. Entonces Dios usa a cada persona en su lugar. O sea, y ella me decía, de verdad me dice que ahora me doy cuenta, esa persona se puso a llorar y me dice, ahora me doy cuenta que Dios me ha dado una oportunidad que nadie más tiene en la iglesia. Le digo, ese es que es el punto. Además me decía, incluso el viernes, me decía, oye, pero yo no, o sea, ¿cuál es mi don realmente? Yo le decía, bueno, es que tienes que preguntarle al Señor, pero la mejor forma de saber cuál es tu don, dónde Dios quiere usarte, es haciendo algo. O sea, tú puedes poner a pensarte y a orar, y es importante orar, pero también es importante hacer algo. Ponte a hacer algo en la iglesia, o ponte a hacer algo con la gente que está a tu alrededor, y de algún momento Dios te va a mostrar esto, en esto te quiero usar. Y esta persona me decía que en el lugar donde ella trabaja, tiene contacto con muchos musulmanes. Entonces, como esta persona trabaja de noche, me decía que tiene tiempo para hablar y ya ha evangelizado a 2 musulmanas. Y me dice, pues no se pueden ir porque están ahí en la cama, así es que no hay manera de que se escapen. Pero me dice, al principio le decía, Señor, ¿cómo me acerco a ellas? Porque bueno, es difícil. Y les doy tiempo que ellas hablen primero. Yo les digo, oye, ¿por qué no me explicas tu religión y yo te explico la mía? Entonces ya me empiezan a hablar de cómo es el Islam y cómo es todo lo que hacen. Y cuando ya me hablaron, entonces ya, me podían escuchar porque ya les escuché a ellas. Y ahí les comparto el evangelio. Digo, bueno, Dios te está usando en un lugar donde nosotros no podemos ir. O sea, entonces hay que entender, hermanos, que todos los recursos que Dios nos ha dado, Dios espera que los usemos de la mejor manera. Entonces aquí en Mateo 25, Dios le da a cada siervo según la capacidad que él sabe. Y me imagino que si él hubiera preguntado a los siervos, a ver, ¿cuántos talentos quieren? A lo mejor el que le dio 1 hubiera dicho, bueno, yo quiero 10. Pero no hubiera habido ninguna diferencia. Si no pudo con 1, es claro que no hubiera podido con 10. Y puede ser que a lo mejor el que le dio 5, porque el Señor consideraba que tenía esa capacidad, hubiera a lo mejor dice, no, dame 1 porque no creo que pueda más, pero el Señor sí sabía que podía con 5. Entonces, cada persona, Dios le da los dones dependiendo cómo Dios quiere, y es claro que uno tiene que desarrollar sus dones, pero al mismo tiempo hay que entender que Dios nos da los dones de acuerdo a como Él quiere, y el llamado de acuerdo a como Él quiere. Entonces dice, a uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces, una de las cosas importantes que uno ve en este pasaje
es que cada uno de ellos tenía la capacidad para producir. Pero ya cuando tuvieron el talento, cada uno de ellos tomó una decisión personal de qué hacer con lo que Dios le había dado. O sea, por lo menos en el texto no hay una reunión de los tres de decir, oye, ¿y tú qué vas a hacer con tu don? No, cada uno tomó una decisión. El de que le dieron 5 de una vez fue y a trabajar para producir otros 5. El que recibió 2 fue y trabajar. Pero el tercero, el que le dio solamente 1, que uno dice, bueno, este tiene más tiempo. Este lo único que hizo fue enterrarlo. O sea, él decidió desde el principio no hacer nada. O sea, no es que no tenía capacidad, porque el Señor le dio 1, porque él sabía que tenía capacidad para producir por lo menos otro talento. Pero él decidió, o sea, la decisión fue personal. No es que Dios en algún momento, digamos, no es que los otros le dijeron, oye, tú con uno es como que fuera ninguno. No, fue una decisión personal. Porque le digo, a veces hay gente que te va a decir, oye, no, tú no sirves para eso. Pero tú tienes que entender que Dios, cuando te da una habilidad, un talento, un don, Dios sabe por qué te lo da. Con mi esposa conocimos a una hermana hace muchos años, que ella tenía una debilidad. Para ella el celular era una debilidad, era una obsesión, pero obsesión. Y ella, de hecho, una vez fueron a un campamento de mujeres con mi esposa y les quitaron los celulares a todas. Pero ella no sé cómo hizo, pero metió su celular, porque ella no podía estar sin su celular. Y en la noche ella se metía la colcha encima y abajo estaba texteando. Ahora estamos hablando no de un adolescente, estamos hablando de una mujer ya de 45, casi 50 años. ¿Sí? Pero ella era así, la obsesión. Y ella, digamos, mi esposa regañaba por esa cuestión del teléfono, y una vez se le decía, yo no sé hacer nada. Yo no puedo hacer nada, Dios nunca me dio ningún talento. Pero ella nos contaba de sus experiencias de la vida diaria. Y ella tomaba siempre taxi, de la casa donde ella trabajaba para la ciudad. Y ella siempre nos contaba que varias veces los taxistas tenían que estacionarse porque iban llorando, porque le iban contando sus problemas. Ella era así pero extremadamente extrovertida. Y ella les empezaba a hablar de la palabra de Dios. Entonces, pero ella decía que Dios no le había dado ningún talento. Pero casi todos los taxistas la conocían. Porque cada vez que los taxistas tenían problemas, le empezaban a contar a ella sus situaciones, sus crisis. Y ella les daba consejería a gente que no era cristiana. Entonces, sí tenía un don, un talento de parte de Dios, una facilidad de palabra, pero ella no veía eso como algo que fuese valioso. Ahora, ¿cuántas personas les ha hablado usted del evangelio en un taxi? Pero ella tenía esa facilidad, ¿se da cuenta? Entonces, al final, pues ella logró entender que sí, Dios podía usarla. Creo que ahora tiene una estación, un programa de radio. ¿Por qué? Porque su talento, ¿cuál era? Hablar, hermano. Hablar. Sí, muy extrovertida. O sea, Dios usaba eso. Entonces, a veces pensamos que Dios no me va a usar, porque pensamos que lo importante es lo que pasa aquí al frente. No, hermano. No todos somos llamados a predicar. No todos somos llamados a estar, digamos, frente a los reflectores. O sea, hay gente que, o sea, el que está aquí predicando no pudiese hacer lo que hace si no hubiera una persona en el sonido, si no hubiera una persona recibiendo a la gente, si no hubiera una persona enseñando a los nuevos creyentes, si no hubiera una persona enseñando a los niños, si no hubiera una persona, bueno, haciendo diferentes cosas, hermano. Cada ministerio es importante. O sea, cuando este siervo decide ir y enterrar su talento, es una decisión personal. Es decir, no importa lo que la gente te diga. Lo importante es lo que Dios dice. Si Dios te ha llamado a un ministerio, mira, Dios nunca se equivoca. Y Dios le dio a estos hombres, a cada uno un talento dependiendo de la capacidad que Dios sabía que tenían. Fíjense que es interesante, cuando usted va al Nuevo Testamento, se da cuenta que Pedro nunca habló en Roma con César. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro nunca le habló a los procónsules o a los reyes? ¿Por qué Pedro nunca fue arrestado y fue llevado donde Pilatos o donde Herodes? ¿Por qué?
porque no era su llamado, hermano. De hecho, Pedro era un hombre así, que los mismos religiosos decían que se daban cuenta que había estado con Jesús, pero a quien Dios llamó a ese ministerio fue a Pablo, perdón. Pablo era una persona capacitada intelectualmente, o sea, académicamente. Posiblemente el Espíritu Santo le hubiera dado que hablar cuando estaba en Atenas, pero a cada uno lo usó Dios en su área. Cuando fue a Samaria, no fue Pedro fue en Pentecostés, ahí Dios lo usó. Pero en Samaria no fue Pedro, fue Felipe. ¿Se da cuenta? Pero allá en Antioquía no fue Pedro ni Felipe, fue Pablo. O sea, a cada uno Dios lo usa en su área. O sea, yo soy responsable de hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Yo no puedo, hermano, evangelizar al resto del mundo. Yo le digo que muchas veces como pastores uno se siente frustrado cuando uno predica y la gente no se convierte. Y uno dice, bueno, ¿por qué cuando uno ve predicar a un evangelista, predica un mensaje sencillo y la gente se convierte y dice, ¿qué pasa? Bueno, porque él es llamado a eso. El pastor es para pastorear, para cuidar la iglesia. El evangelista llega, predica y él se va. Él no se mete en los problemas de la gente. Él anda de iglesia en iglesia y él no se detiene con la gente a ver cuál es el problema, la crisis. Él no se mete en eso. O sea, cada uno tiene su área de llamado, pero cada uno debe entender que Dios nos hace responsables de lo que vamos a hacer con eso que nos ha dado. Entonces Dios quiere que entendamos ese principio que es sumamente importante. Entonces dice acá que el tercero fue y lo enterró. Y dice que, versículo 19, después de mucho tiempo, o sea, que tuvieron tiempo aún para cambiar de opinión. Porque puede ser que uno haya pasado años haciendo algo que no es lo que Dios nos ha mandado a hacer, pero en un momento uno tiene que tomar la decisión de cambiar, uno puede. A lo mejor Dios te llama la atención a través de un mensaje, de una lectura bíblica, y puedes llegar a entender, oye, lo que estoy haciendo no es lo que Dios me ha llamado a hacer, voy a cambiar. Entonces, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. O sea, me imagino que como muchos cristianos pensamos, la venida de Cristo está muy lejos, entonces no importa lo que haga con mi vida. Bueno, un día, pronto o no tan pronto, Cristo nos va a pedir cuentas a todos de lo que hemos hecho. Y ahí no va a haber excusas. Como yo creo que Dios es un Dios de amor, yo creo que Dios nos va a tomar en un salón solitos. Ahora, ¿usted se imagina qué impresionante debe ser estar en un lugar frente a Jesús? ¿Usted se imagina qué difícil ha de ser? Me imagino que nos va a pasar como a Pedro y a los discípulos. ¿Se acuerdan que ahí en Juan capítulo 20, cuando ellos están pescando en el mar de Galilea y Jesús se les aparece y les dice, ¿tienen algo de comer? Entonces Juan lo reconoce. Juan se da cuenta que es Jesús. Y entonces él le dice, Pedro es el Señor. ¿Cuál fue la reacción de Pedro cuando le dijeron que era el Señor? Dice que se tiró al agua. Ahora, todos llegaron a la orilla y Jesús ya tenía peces ya en el fuego para cocerlo, ya tenía el banquete preparado. Y usted se da cuenta que cada uno de ellos tuvo la misma actitud. O sea, solamente Pedro negó a Jesús, pero todos tenían vergüenza. Jesús no estaba ahí para hacer juicio. Pero cuando Jesús está ahí sentado, dice que ninguno se atrevía a preguntarle quién era, porque todos sabían que era Jesús, pero les daba vergüenza. Porque todos habían huido, todos se habían alejado, todos habían creído que todo había terminado. Entonces, en ese momento, el Señor llama a Pedro de una manera personal, se lo lleva aparte y entonces habla con él. Y cuando Pedro ve que viene Juan detrás de él, le dice, Señor, ¿y qué de este? O sea, si usted ve en un buen español, lo que Dios le dice a Pedro es, ¿qué te importa? Dice, ¿qué con este? Si a mí yo quiero que quede hasta el final, ¿qué a ti? O sea, es personal. O sea, cuando Dios me pida cuentas, hermano, uno no puede decir, no es que la iglesia nunca ha organizado una salida evangelística, por eso yo nunca salí. No, hermano. Mire, no hay día en el que uno no encuentre gente que no conoce a Cristo. Todos los días, hermano. Hay personas que personas que no conocen al Señor. Entonces, si uno no tiene si uno no aprovecha esa oportunidad para hablar del Evangelio, es porque yo no quiero. Si usted me dice, bueno, pero mire, yo no soy muy bueno para hablar, bueno, hay tratados, dele un tratado.
No me diga que tampoco pueda extender la mano y darle un tratado y decirle, mire, le regalo esto. Me acuerdo que la otra vez estaba, no me acuerdo en qué lugar, aquí en Montreal, y le pregunté a una señora quebecuá, le digo, oiga, le digo en francés, ¿no? ¿A usted alguna vez le ha regalado una carta de amor? Y la viejita me dice, hace muchos años, me dice, ya ni me acuerdo, cuando éramos novios con mi esposo, me dice, pero él ya partió, me dice, ya murió. Me dice, no, me dice, mucho tiempo. Y le digo, ¿usted me aceptaría una carta de amor? Y la viejita se queda, ¿cómo? Entonces, digo, yo tengo una carta de amor, pero no es mía. Es de alguien que la ama a usted, que ha pensado en usted desde hace mucho tiempo. Y la viejita me dice, ¿quién? Entonces, cuando yo le doy el Evangelio de Juan, que dice ahí la carta de amor, la viejita lo ve y dice, wow. ¿Se da cuenta? O sea, sí uno puede. De hecho, la hermana Mercedes me estaba contando que hace poco fue a algún lugar, no me acuerdo si era una clínica o a un lugar que tenía una cita. Y dice que ella pues se estaba leyendo el Evangelio de Juan, esa la carta de amor, y al final de cuando la llamaron, la dejó ahí, en el asiento de la par y se fue. Cuando regresa, dice que estaba un señor leyéndola. Y lo leyó, ojeó un poco y lo puso. Y se fue. Luego llegó una señora y lo vio y lo empezó a leer y vio como que si alguien era de alguien, lo leyó un ratito y lo puso. Luego lo volvió a agarrar y lo siguió leyendo. Y luego lo puso así y la llamaron y se fue. Regresó al mismo asiento y vio que todavía estaba el Nuevo Testamento ahí, lo agarró, lo empezó a leer y volteó a ver y paz lo metió a su bolsa. Y se fue. Ahora, ¿cuántas palabras dijo la hermana? Ni una. ¿Se da cuenta? O sea, sí se puede hacer, hermano. Sí uno puede darle una palabra de esperanza a la gente. Entonces, no tenemos excusas. Si usted me dice, no, yo no puedo servir porque no tengo tiempo, de verdad, todos tenemos 24 horas, hermanos. Todos podemos servir en algo. Si usted dice, bueno, yo yo no sé cómo enseñar, todo se aprende, hermano. Usted me dice, yo no sé cómo, no sé cómo cantar. Bueno, no todos cantamos, hermano. No puedo tocar. Bueno, está bien, pero hermano, algo deberíamos de poder hacer. Algo. De hecho, yo muchos años le insistí al hermano Mauricio Cerritos y a su esposa. Hermano, usted fue maestro hace muchos años, ¿por qué no vuelve otra vez a enseñar? Ya están enseñando, hermano, otra vez. Dice que se siente rejuvenecido. Usted ve a la hermana aquí seria, pero me decía María la otra vez, me dice, es impresionante, cuando ella está abajo, me dice, como que se transforma. Y ella me dice, empieza a saltar y a gritar con los niños como si fuera otra niña. Bueno, sí se puede, hermano. Sí se puede. O sea, cualquier cosa, usted dice, pues yo voy a ir temprano a la iglesia y voy a arreglar las sillas. Bueno, eso es importante. O yo cuando sea el momento de la bienvenida me voy a disponer a que cada vez que sea la bienvenida yo voy a ir a saludar a las personas que son nuevas. Eso es un ministerio. O voy a fijar qué persona no vino el domingo y voy a llamarle en la semana. Y voy a orar con esa persona. No voy a preguntar por qué no vino, simplemente, oye, te llamo para orar. Y hermano, ese es un ministerio. O simplemente en su casa, dice, Señor, dame el tiempo para orar por las personas que tienen una necesidad. Mira, hermano, puede ser que la gente nunca vea la oración, nunca se dé cuenta de que usted oró, pero Dios sí sabe. Dice la Biblia que si aún un vaso de agua damos en el nombre de Jesús, no perderá su recompensa. O sea, una cosa tan sencilla como una oración, hermano. O cuando usted a lo mejor estamos en la alabanza y ve a alguien que está llorando, usted sabe que Dios está tocando esa vida, acérquese. Si usted es mujer y es una mujer la que está en esa situación, vaya, abrázala y empiece a orar. No le pregunte por qué llora, simplemente ore y dígale al Señor, Señor, ve la necesidad de mi hermana, Señor, y tú ministrala. O un varón. Mira, hermano, tantas cosas que uno puede hacer. Hay tantas cosas. Yo me recuerdo incluso que el viernes de la semana pasada tuvimos el estudio al otro lado porque estaban arreglando aquí para la boda.
Y después tuvimos el estudio y todo, pero yo no hice llamamiento. Y ahí estaba el hermano de la hermana Mercedes. Yo lo que yo no vi, lo vio Wesley. Y Wesley se dio cuenta que él estaba tocado. Y él después del estudio lo llevó aparte y le empezó a decir otra vez, a presentar el plan del evangelio. Y Wesley me decía que en un momento le dio como miedo. Porque el hermano de la hermana Mercedes empezó Wesley le dijo que si quería que oraran para recibir al Señor. Entonces le dijo que sí. Pero cuando estaban orando, estaban sentados, él empezó a temblar, el hermano empezó a temblar. Entonces Wesley le dijo, como que está furioso, me va a dar un golpe o eso. Pero él dice, después cuando terminó la oración, le dice que no es que estaba enojado, sino que, porque él estaba llorando, sino que dice que él cuando empezaron a orar, y dice, él cuenta que claramente sintió como alguien le puso una mano en la cabeza y se la agachó. Dice, yo sentía claramente que alguien me estaba haciendo presión para que mantuviera mi cabeza hacia abajo. Dice, sentí algo, dice, bien especial, dice, por eso empecé a temblar. O sea, no era que yo lo quería hacer. ¿Se da cuenta? O sea, hay una persona ya ahora está en las clases de bautismo, se va en esta semana, hermano, para México. Pero importante es que él vino a una boda y se vaya con Cristo. O sea, eso es lo que Dios hace, hermano. Eso es lo que Dios hace. Entonces, Dios quiere que entendamos que a cada uno de nosotros Dios nos puede usar de la manera. Ahora, cuando dice que llegó el Señor, regresó. Dice acá en el versículo 20, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 sobre ellos. Le viene a entregar cuentas. Fíjese, no se queda con nada de lo que ganó. Porque él puede haber dicho, bueno, aquí están tus 5 talentos y los 5 que gané pues son míos. No. Él entendió claramente que todo lo que tenía era del Señor. Luego dice el versículo 21, y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, porque todo lo hacemos por fidelidad a Él. No para la iglesia, hermano. No para la iglesia, no para la gente, no para Él. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mire, qué bendición más grande. Versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. Cualquiera pensaría, oye, pero el que ganó 5, no, hermano, Dios espera el resultado de acuerdo a lo que nos dio. ¿Se da cuenta? O sea, yo no te voy a decir, oye, deberías de haber ganado unas 1000 personas para Cristo. No, hermano, porque los que ganan miles de personas son los evangelistas. Pero Dios espera que lo que Él me ha dado, yo lo use y produzca para Él. Si usted observa en cada ejemplo, es el doble de producción. En otro pasaje el Señor dice que tenemos que producir, dice, a 20, 30, 50, 60 o hasta 100%. Puede ser que no produzcamos al 100%, pero lo que produzcamos algo para el Señor. Y luego dice en el versículo 23, su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si usted observa, lo que siempre le dice es en el gozo de tu Señor. O sea, ellos entendieron que había un Señor. Ahora, si usted observa a los 2, a pesar de que fue diferente el resultado, o sea, en cantidad, la bendición es la misma. A los 2 le dice lo mismo. O sea, Dios no esperaba que el que le había dado 2 produjera 5. O sea, lo que Él quería que produjera algo. De hecho, uno aprende algo bien importante. Pues aquí en el versículo 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. O sea, ¿qué es lo que produjo a él que no hiciera las cosas como tenía que hacerlo? El miedo. O sea, miedo a que no podía lograr nada, miedo a que a lo mejor iba a perder el talento, miedo a que, no sé, se burlaran de él porque él con un talento y los otros con 2 y con 5. O sea, miedo a cualquier cosa.
Pero lo que realmente lo ató a él a no lograr lo que Dios quería fue simplemente el miedo. Y dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra, aquí tienes lo que es tuyo. O sea, él acepta su responsabilidad. Yo lo enterré. O sea, él nunca le dice, no, lo que pasa es que los demás empezaron a burlar de mí. Que yo también te me había dado uno porque me consideraste incapaz de hacer algo igual que ellos. No, hermano, fue una decisión personal. O sea, él no produjo porque no quiso. Tan sencillo como eso. Ahora observe cómo dice el versículo 26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Ahora en el sentido de malo puede ser que el tipo pues no hace nada bueno, pues puede ser en ese sentido, o que es una persona que hay maldad en su corazón. Pero la palabra importante aquí cuando le dice siervo malo y negligente, es decir, no hizo las cosas no porque no pudiera, sino porque no quiso. ¿Se da cuenta? O sea, no es porque, no le dice siervo malo e incapaz, no le dice eso, porque él tenía la capacidad de hacerlo, simplemente que no quiso hacerlo. Siervo malo y negligente, sabías, o sea, tú me conocías, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, ya que sabías como yo soy, debías haber dado mi dinero a los banqueros. O sea, ni siquiera tenía que trabajar, hermano. Todo lo que tenía que hacer era agarrar dinero y dárselo a los banqueros para que ellos trabajaran. Puede que no produjeran un talento, pero que produjeran un cuarto de talento. Pero el problema es que de una vez al principio de que recibió el talento, se dio por vencido y no quiso ni siquiera intentarlo. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, no el doble, con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, es decir, el primero que tenía 5 y produjo 5, ahora tenía 10, ahora tiene 11 porque él demostró que sí puede, o sea que sí era responsable. Dice, pues al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mira, hermano, uno no puede ir por la vida pensando que al final o enfocarnos en la gracia de Dios. Claro que la gracia de Dios es real y Dios nos salva por gracia, pero uno puede pretender que la gracia de Dios va a evitar que Él haga justicia sobre mí cuando yo le muestre que no he producido nada para Él. O sea, nosotros podemos hablar mucho del amor de Dios y el amor de Dios es, claro que sí, hermano. Ahora, imagínense cómo se sentiría usted o yo como padre. Imagínense que mi hijo se va a otra ciudad a estudiar a la universidad y usted cada mes le manda $500 porque tiene que pagar pues el cuarto ahí en la universidad y pues la comida. Resulta que después de los 4 años usted se da cuenta que el tipo nunca estudió. ¿Cómo se sentiría usted? Más que frustrado, que furioso, ¿no? No, pero otra vez, usted deja ir a su hijo porque usted ve que él tiene el interés de estudiar, y le dijo que quería estudiar, pero al final de cuentas no hizo nada. Ahora, eso no solamente gastó su dinero, no solamente malgastó su tiempo, el tiempo de él, sino que dañó su vida, hermano, porque 4 años no se pueden recuperar. Entonces, ¿usted cree que usted le tendría confianza después? De que le diga, mira, me voy a quedar otros 5 años, hoy sí voy a estudiar. Oh, hermano, ya es bien difícil. Ahora, Dios es paciente, dice la Biblia, con nosotros. O sea, Cristo puede venir hoy, hermano, pero el Señor es paciente con nosotros para darnos tiempo, para reconocer de que si yo no lo he hecho hasta ahora, hay que hacerlo. Y yo sé que muchas veces uno pone excusas, hermano, y excusas nos sobran a todos. Cuando yo me convertí allí en Boston, pues yo era ilegal en Estados Unidos. Y yo desde el momento que me convertí, yo tenía la convicción de que Dios me había llamado al ministerio, pero era como irreal. Primero porque yo era súper introvertido. O sea, yo jamás podía hablar con una persona así de frente, no, jamás. Era súper introvertido.
Y aparte de eso era ilegal, entonces no había manera de hacerlo. Entonces quedaba ahí, pues decía, no, pues como voy a ir al seminario no me van a aceptar porque soy ilegal. Y en esos días alguien tuvo la disposición de decirme, oye, ¿sabes qué? Allá en Canadá están aceptando salvadoreños. Y yo me averigüé y dije, bueno, me voy. Pero yo en ese tiempo era un nuevo creyente, yo me había convertido en agosto del 86, llegué a Canadá en enero del 87, o sea, era un bebé espiritual. Y pues cuando dijeron, bueno, en Canadá están aceptando salvadoreños, me vine, sin saber si me iban a dejar pasar la frontera o qué, pero no lo pensé, o sea, ni lo razoné, simplemente me subí al autobús, en ese tiempo se podía. Y llegué acá a la frontera sin conocer a nadie. Yo traía un número de teléfono de unos hermanos de aquí, de Montreal, los salvadoreños. Y de la frontera me dice el oficial, ¿tienes a alguien que te espere? Le digo, pues sí, mi hermana. Y sí, la hermana en Cristo. Entonces ella él llama por teléfono, pues. O sea, yo pensé que nada más me estaban pidiendo la información por pedírmela. Y él llama por teléfono de la agente de migración. Y cuando la hermana responde la llamada aquí en Montreal, le dice, oiga, está aquí alguien que se llama Manuel Quintanilla y que dice que es su hermano, a ver, pásemelo. Y cuando ella me habla, me dice, sí, hermano, yo vengo, mira, a la iglesia bautista de Boston y el hermano tal me dio su teléfono, me dice, ah, está bien, pásemelo oficial. Dice, sí, es mi hermano. Y ya yo llegué a ver y ahí me recibió el esposo de ella. Y así es, hermano, ¿se da cuenta? Ya estando aquí, otra vez la cosita ahí, el llamado. Yo decía, pero pues si todavía soy refugiado, pues todavía no tengo residencia. Bueno, el 91 llega a la residencia. Yo, pues ¿cómo yo puedo? No se puede ir. Te dicen que aquí que 6 meses puede estar fuera y después pide la residencia. ¿Cómo voy a perderla? Entonces siempre la excusa. Y me acuerdo que un día era tanta ya la presión que me fui a la migración y les dije, mire, yo quiero ir a estudiar a Estados Unidos 4 años. Y me dice, bueno, tráenos la carta de la escuela donde vas a estudiar y nosotros, me dice, hay una ley, como vas a estudiar en Estados Unidos, te damos los 4 años, que estés allá sin necesidad de regresar a Canadá. ¿Qué más excusa? No tengo dinero para irme. Entonces en eso la iglesia se decidió comprometerse conmigo a darme $50 por mes. Y yo dije, bueno, sí, pero $50 no ajusta. El seminario me acepta la aplicación para el subvención que ellos dan, la beca. Uno pagaba $150 el semestre. Y uno tenía que trabajar en el seminario para la comida y el alojamiento. Y me fui. Y ahí está, 4 años. Entonces, Dios es fiel, hermano. A veces uno pone excusas, pero si uno aprende a escuchar la voz de Dios, uno se da cuenta que Dios nunca te va a dar que hagas algo que tú no puedas hacer. Siempre, hermano. Siempre. Él como mayordomo sabe que tenemos nuestras luchas, pero Él siempre va a estar ahí con nosotros. Es que si usted está luchando con eso de que ¿dónde voy a servir al Señor, hermano? Siempre es mejor hacer algo que no hacer nada. Es mejor decirle, Señor, mira, nunca me di cuenta cuál era mi don, pero sabes que yo fui diácono en la iglesia y servía. Y a lo mejor el Señor te va a decir en ese tiempo, bueno, ¿por qué crees que te abrí la puerta para que fueras diácono? Porque tú tenías el don de misericordia, simplemente que no te dabas cuenta. O tenías el don de servicio. Entonces, no, Señor, fui el presidente de la directiva de las mujeres. Bueno, pero nunca te diste cuenta que tenías el don de presidir. O sea, a veces no nos damos cuenta y Dios nos mueve para que le sirvamos en las áreas donde Él quiere que le sirvamos. Así que, hermano, usted no está sirviendo, dispóngase a servir y deje que Dios lo use. Mire, no hay mayor bendición que servir. No hay mayor bendición que servir. Entonces, que vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te pedimos, Señor, que el resto de tiempo que vamos a estar aquí, Señor, que la alabanza, la palabra que sigue, Señor, tú uses al que va a predicar en esta mañana, Señor, y que podamos aprender no solamente tu palabra, sino también, Señor, poder ponerla en práctica. Te pedimos que todo, Señor, cada oración, cada alabanza, en la prédica, todo sea para glorificar tus nombres. Entendemos, Padre, que somos mayordomos tuyos,
que esta es tu iglesia, Señor, y que tú demandas de nosotros que seamos mayordomos fieles, Señor, para ti. Te damos gracias por todo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.